Tardes. En este momento, las 17 horas, 5 de la tarde en punto, soy Raúl Rentería Villa y le doy la más cordial bienvenida a este programa Diálogo Sonora. Hoy miércoles 6 de septiembre de 2017, en la emisión número 33, es el programa 33, de este que es el foro abierto de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora. Diálogo Sonora, y me da mucho gusto hoy en esta ocasión saludarle a través de esta frecuencia piloto 94.7 y además la repetición instantánea en más de 29 emisoras con una cobertura del 97% en toda nuestra entidad, así que prácticamente nos escuchan en todo el territorio sonorense. Saludos a todos los municipios, a la gente que está en audiencia de Radio Sonora, y le mandamos desde aquí un saludo afectuoso en radio, en Facebook Live y además Twitter. Mucho gusto en saludarle, y además quiero reconocer el trabajo cotidiano de quienes me acompañan en la asistencia técnica Fernanda Castro y Dulce Gámez en la producción. Hoy mis invitados, y se los presento para que a partir de este momento haga contacto con nosotros a través de nuestro mensajero WhatsApp 6628-472364 y el teléfono en cabina en Hermosillo, estación piloto 212-6655. Primero, si me permiten mis amigos, las damas primero, la doctora Blanca Camacho. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que nosotros ya tenemos por costumbre denominar CIPINA. Doctora, qué gusto que me acompañes otra vez. Buenas tardes. Al contrario, el gusto es mío y saludo a todo tu amplio auditorio. Gracias por invitarme. Al contrario, el doctor Félix Higuera, él es director general del Servicio Estatal de Salud Mental. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes al auditorio. Gracias. Al licenciado David Anaya, coordinador general del C4, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, Raúl, muchas gracias. Y igualmente un amplio saludo a todo el auditorio de Sonora. Muchas gracias, y quiero comenzar contigo, doctora. Hay en puerta un evento muy importante que debemos decirle al conjunto de sonorenses que nos escuchan atentamente en este momento, y para quienes están prendiendo sus monitores también hacerles la invitación. Pero yo, antes de irme directamente al programa, quisiera que tuviéramos en estos próximos minutos como apertura la posibilidad de entender a quienes no estamos en la costumbre cotidiana de estos temas para la adolescencia, para la niñez, un tema que quizá no es abordado constantemente porque no está en la mesa, no está en casa, pero hay muchas familias que están transitando por un problema que se puede convertir en algo común para ellos. Y quiero hablar en particular, tanto en adolescentes como en menores, del suicidio. ¿Qué está pasando en el Estado? ¿Cómo estamos en cifras? ¿Cómo lo estamos afrontando? ¿Qué parte hace la Secretaría de Gobierno a través de CIPINA? ¿Qué hace el gobierno del Estado, doctora, por favor? Bueno, primeramente, Raúl, quiero comentarte que la instrucción de nuestra gobernadora es dar la cara ante la sociedad, los problemas, pero más que nada a través de CIPINA. Ella es la presidenta del Sistema de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes. La instrucción es garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, y te hago mención porque en la ley de 81 de nuestro estado de Sonora, en el artículo 12, el inciso 1, lo primero es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Es algo por lo que tenemos que luchar y por lo que tenemos que unirnos todos en este frente contra el suicidio y todo lo que pueda y conlleve el suicidio. Entonces, te comento que la sensibilidad, la atención a este tipo de problemas de parte de nuestro secretario de Gobierno, licenciado Miguel Pompa, nos llevó a organizar en equipo Salud Mental, C4, DIF, Sonora, CIPINA, este evento de prevención del suicidio para niños, niñas y adolescentes, pero en el que estamos teniendo una gran aceptación, una gran convocatoria, porque se ha estado sumando muchísima gente que quiere escuchar cómo puedes detectar que tu hijo tiene problemas para un suicidio o problemas de salud mental, que realmente es un problema de salud mental, y cómo podemos prevenir, porque esto, como dices tú, es un problema de familia. Y podríamos entender desde quienes no estamos viviendo esto de cerca que están habiendo alertas en los muchachos, en los menores, en los jóvenes, que pudiéramos, si tenemos un poquito de conocimiento, ponernos en atento riesgo cuando sabemos que alguien trata de afectarse. Doctor,
¿Es un padecimiento, es un problema de salud mental? ¿Cómo se caracteriza el suicidio? El 95% de las tentativas de suicidio o de suicidios consumados están vinculados con un problema de salud mental. Si es algún problema de salud mental, sabemos cuáles podrían ser los más frecuentes para dar cuenta qué podemos hacer desde casa para prevenirlo. La depresión, el trastorno bipolar, el llamado trastorno del control de los impulsos, cualquier crisis emocional en donde la persona tiene dificultad para autocontrolar y regular, en un estilo de carácter con un alto nivel de exigencia, con alto nivel de obsesividad sobre un punto en específico, en este caso, cuando hay un problema y que difícilmente se puede atender o resolver, la persona va perdiendo el interés y la esperanza de que algo se resuelva. Y ahí viene un acto fallido o viene una planeación de acabar con su vida. ¿Sí? Esto se da tanto en jóvenes, que lo pudiéramos entender nosotros en el joven y en el adulto, pero también en el menor. También el menor de edad, y es a partir de los 5 años de edad, 6 años, en que el niño va desarrollando conciencia de sí mismo y conciencia social. Conciencia de sí mismo y conciencia de lo que representa para sí mismo el estar o el no estar, el vivir o el morir, el poder respirar, el dejar de respirar. O sea, todo esto se va adquiriendo justamente a partir de esa edad y a partir del momento en que una criatura empieza a tener mayor advertencia de las situaciones complicadas o difíciles de la vida cotidiana, ¿sí? O del sí mismo. Un niño que padece alguna discapacidad, un niño que padece alguna enfermedad médica complicada, o aquel niño que tiene dificultad para controlar sus episodios de berrinche o de enojo, pues pudieran estar propensos que en algún momento dado apareciera una expresión automática que a veces no puede ser, no es tomada con la importancia que se debiera, ¿sí? Y los padres lo expresan así. ¿Qué disparate dice este niño al plantear que ya se quiere largar lejos o ya no quiere seguir viviendo, ¿no? Ponte en paz, chamaco, ¿no? Ponte a jugar. Entonces no se le da la importancia de vida cuando detrás de eso puede haber problemas tan graves, tan serios como una depresión. Habitualmente quizá alguien confunde las señas, pero las lesiones, a las autolesiones que se puedan empezar a dar en alguno de los menores o los jóvenes o adultos, ¿puede ser una señal de advertencia? Sí, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, son muy sutiles las señales que indican riesgo y no son tomadas en cuenta como tal, porque pareciera que son actos impulsivos o son parte de un juego, o como dicen, se le fue la mano, ¿sí? Y no midió la consecuencia de lo que hizo contra sí mismo o contra los demás a veces, pero contra sí mismo, entendiendo que a veces la intencionalidad es buscar alivio con algo y la persona descubre que al provocar su dolor hay un cambio, y al provocar su dolor se activa una serie de sistemas cerebrales que hacen que la percepción del dolor se viva como una experiencia distinta, de tipo placentero, en este caso un placer que es desagradable como el dolor, pero que generalmente llega al punto de que alivia, y ahí se descubre de manera equivocada que al provocarse una lesión o provocarse un daño hay cierto alivio. ¿Sí? Entonces vienen consecuencias mayores a partir del tiempo en que esto se repite, porque en la medida en que se repite un acto autolesivo va adquiriendo mayor riesgo de letalidad, y eso lo tenemos que advertir desde etapas muy tempranas. David, habitualmente también la llamada viene cuando desafortunadamente el acto ya sucedió o ya se cometió o se está alertando con tiempo por algún familiar, por alguien que... Explícanos desde el C4 este punto, por bueno, favor. Gracias, Raúl. Pues mira, estos trabajos que se han estado realizando a partir del Centro de Estudios de la Llamada de Emergencia, que nos ha permitido hacer este trabajo transversal, como ve, con CIPINA, con la Secretaría de Salud, Salud Mental, y nosotros como partes de la Secretaría de Seguridad Pública. El secretario Adolfo García Morales nos ha señalado siempre estar presentes y estar viendo. Encontramos estar atentos a las llamadas, y encontramos en este análisis
de las llamadas de emergencia, mucha información que nos ha permitido compartirlas con las diferentes secretarías. Y en materia de suicidio, intento de suicidio en menores, encontramos pues lamentablemente cifras que nos han permitido conocer un poco a detalle o más a detalle esta lamentable incidente o este catastrófico momento que se vive. Entonces, no nomás en el número, sino cómo se ha realizado, en qué lugar, de qué espacio de la casa, hospital, hemos encontrado. Por ejemplo, tenemos el universo lamentable de suicidios y las edades en que se ha dado este lamentable incidente. Por ejemplo, tenemos en edad de 15, 16 y 17 años que fueron lamentablemente suicidios. Pero también, y precisamente ahorita lo señalaba Raúl, esta parte de análisis de la prevención. También encontramos información muy importante en materia de intento de suicidio. Y en esto tenemos algunos casos que ya lo hemos compartido precisamente y hemos elaborado la información y los reportes correspondientes para entender y atender. Porque no nomás es estar canalizando por parte del C4 la llamada de emergencia, sino trabajar esta información, y esto nos ha permitido también nuevamente compartir esta información. Te ruego David, conserves gran parte de lo que nos estás diciendo para que después de este primer bloque podamos continuar. Al mismo tiempo seguramente van a surgir muchas dudas para papás, para mamás, incluso adolescentes que nos están escuchando. Creo que abrirnos a los medios, decirlo como es, para quien esté viviendo un problema y no pueda expresar, no sepa cómo decirlo. Puede existir el miedo, puede existir el rechazo, puede existir varias manifestaciones que quizá no le permitan expresarse. Este puede ser una buena vía. Totalmente. Si lo quieren hacer por medio de mensaje, 6628-472364. Aquí están mis invitados. Después de la pausa, con mucho gusto continuamos. 5:12, regresamos. De Diálogo Sonora, de nuestra estación Piloto Radio Sonora, están aquí en cabina la doctora Blanca Camacho, ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que aprecio mucho me acompañe, doctora. El doctor Félix Higuera, director general del Servicio Estatal de Salud Mental, gracias doctor. Y al licenciado David Anaya, coordinador general del C4, gracias a los tres. En la línea telefónica nos acompaña, y además me da muchísimo gusto, a Rita Jaime, licenciada Rita Jaime. Ella hará su presentación del libro Suicidio, Señales Silenciosas. Rita, te saluda Raúl Rentería. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, muy amable. Ahorita voy a procurar que tenga asistencia también otro de mis compañeros. Rita, si me quieres, por favor, y nos quieres compartir algo de lo que precisamente es este libro Suicidio, Señales Silenciosas, por favor. No sé. Creo que no sirve ese. Ahora, Rita, licenciada, cuando hablamos de este tema, y lo decíamos en mesa, licenciada, es muy difícil de que quienes no hemos estado en un caso tan cercano lo podamos digerir tal cual. Pero sin duda es un tema de preocupación no solamente nacional, me puedo atrever a decir que es internacional. En esta experiencia que tienes y a razón de escribir este libro, que seguramente te ha llevado horas de conocimiento muy cercano a este tema, ¿qué se puede decir al respecto para que no solo sea lectura de quienes dominen el tema o quieran dominar el tema en salud, sino para que sea digerible para todos, licenciado? Lamentablemente este problema
importante, por lo cual quiero exponer esta preocupación, porque cada vez es menos este evento. La OMS señala que tenemos aproximadamente ya 1 millón de muertes por esta causa en el año a nivel mundial. Por supuesto, México está dando muestras en estados muy emblemáticos, Aguascalientes, Tabasco, por primera vez apunta esta lista número 1 de Aguascalientes, aunque Aguascalientes en este momento está a punto de romper su propio récord. Aquí habría, perdón, si quieren también mis invitados participar, el hecho de saber, licenciada, si un estado tiene un más alto índice de suicidios que otro, ¿cómo tiene que ver el incumplimiento de satisfactores necesarios por entidad? ¿Tiene que ver zonas de riesgo, miseria, pobreza? ¿A qué está ligado esto de acuerdo a tu experiencia, licenciada? Bueno, esto es un asunto multicausal y multifactorial. Sería muy aventurado y poco responsable y mencionar solo una causa. Precisamente esta gran oportunidad que Sonora da al hablar de este tema con nombres y apellidos, porque no es fácil hablarlo, no es fácil exponer situaciones claras y concretas, porque las generalidades que se manejan en el suicidio son muchas. El problema está en las particularidades, en por qué cada entidad está teniendo este tipo de problemas. En el caso de Tabasco podríamos apuntar que lamentablemente el repunte de la delincuencia, la corrupción y la impunidad que está teniendo el Estado son un factor determinante también en este asunto, más otro por supuesto. Yo creo que incluso ahora que nos acompañan salud mental, nos pueden apoyar, debemos apoyarnos, porque además es un tema casi tabú para la sociedad. Vas a estar presente este próximo viernes 8 de septiembre en el anfiteatro del Centro de Gobierno del Estado de Sonora. A partir de las 8:30 de la mañana la invitación a todos, pero hablarás de este libro, nos darás a conocer a más grandes rasgos precisamente algo de lo que estamos adelantando, licenciada. Por supuesto, y no solo eso, yo creo que tenemos la gran oportunidad de sumar experiencia, sobre todo estoy realizando una campaña a nivel nacional que se llama Vida a la Vida. La sociedad civil tenemos algo que decirle a las autoridades cuando estamos en el campo, tener una plataforma como Sonora en este momento permite exponer una realidad cruda de nuestra sociedad en el país. Es muy importante porque sí nos vamos a poder hacer cosas distintas. Seguramente le estoy robando micrófono a la doctora Blanca Camacho, que seguramente te quiere saludar. Doctora, aprovecha. Claro, me da mucho gusto saludarte, Rita, y encantados de tenerte aquí en Sonora. Y desde ahorita te comento que nos unimos a esa campaña que traes a nivel nacional de Sí a la Vida, porque nosotros queremos que en Sonora no se den los suicidios y decirle a toda la gente que nos está escuchando que asistan a este evento, que te escuchen esa conferencia que vas a dar junto con otros doctores más, pero que lo más importante, las herramientas que nos vas a dejar para la prevención del suicidio. Hay muchas cosas que el programa exponer, lo que voy a exponer precisamente este viernes y estoy por allá trabajando con ustedes, porque hay factores detonantes, hay que atreverse a las cosas prácticas. Creo que estamos mucho a veces haciendo nuestras. Yo le lanzaría una pregunta al mundo, sobre todo los que están o no inversos en este tema. ¿Por qué nuestros jóvenes se suicidan? ¿Por qué nuestros niños? ¿Cómo estamos viviendo la vida? Que tenemos que hablar de suicidio para poder estudiarla. Exactamente. Pues doctora, aprecio mucho te hayas tomado el tiempo y ya te escucharemos con toda calma este próximo día 8 de septiembre. Muchas gracias, licenciada. Al contrario, por allá nos dejas un abrazo a todos
Gracias, Blanca. Gracias, Rita. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Gracias. Yo quiero retomar algo. Gracias, para antes de irme a la pausa. Doctor, acaba de lanzar el por qué. El por qué los jóvenes, el por qué los menores. ¿Por qué, doctor? Se está explicando quizá un motivador o motivadores. Pero yo le preguntaba aquí a la licenciada si tengo estadísticas en el estado, que estas comparativas la verdad son terribles, pero en las comparativas no podemos dejar de poner porcentajes de diferencia. Si un estado tiene mayor índice de suicidio que otro, y preguntaba yo el satisfactor no dado, el problema en casa, pueden ser razones que fundamenten un suicidio, doctor. Sí, por ejemplo, la licenciada hacía mención de Aguascalientes. Aguascalientes es un estado muy pequeño y también con un nivel de alto muy bueno, muy favorable. Campeche es otro estado de la República Mexicana que tiene sus características especiales, y se esperaría que el nivel de vida, el nivel de salud con la que gozan los habitantes sea mucho mejor que en otros estados de la República, en donde no sea tanto así, como Guerrero o algunos otros lugares del país. Tomando en cuenta por qué más frecuente en un entorno y no tanto en otro. Intervienen una diversidad de factores. Lo que me ha tocado vivir a lo largo de 10 años en el estado de Sonora, ha sido muy notorio el cambio de los hábitos en los niños y en los jóvenes. No en el estado de Sonora, en el país, en el mundo entero, pero particularmente los hábitos perjudiciales. Si un niño se expone a un hábito perjudicial desde temprana edad y los padres no le ponen rienda a este niño al consumir productos altamente placenteros como son los azúcares refinados, este niño está incorporando placeres que en un momento dado pues va a prescindir de ellos, va a tener una supresión brusca a ese placer. Y eso va a causar mucha angustia, mucho desespero, mucha impaciencia, intolerancia, humor irritable. Asimismo, de hablar de hábitos alimentarios, me voy a los hábitos electrónicos y pasa el mismo fenómeno neurológico, que al exponerse de manera repetitiva y por tiempos prolongados, una criatura vive la experiencia en extremo del placer, y cuando se suprime este placer, vive también una experiencia muy desagradable. Y todos los radioescuchas, padres de familia que tienen hijos, que tienen su celular en la mano y que difícilmente pueden quitárselo, pues habrán de estar viviendo ya esta experiencia. Diríamos, ¿y qué tiene que ver eso con el suicidio? Bueno, tiene que ver con la incorporación de dificultades para afrontar una situación. Pero a ver, de lo que me estás diciendo tiene una solución. Si desde educación en casa hacemos lo necesario para que las generaciones venideras no sean cautivos de los excesos y después tengamos que reprimirlos para quitarse. Por supuesto, y si nos vamos al extremo de un caso, pues viene una crisis emocional, una crisis disciplinaria, y en la crisis emocional una persona de repente... Hay una imagen que dice que si tú no escuchas a tus hijos, ellos no van a querer escucharte cuando sean grandes. Y van a escuchar en otro lado. Por supuesto, ahí es donde entran las malas compañías, las influencias, cuando tienes y forjas niños con carácter débiles, con débil autoestima, que la influencia te lleva precisamente a alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Entonces, hay medidas preventivas a tiempo, no están solos, por eso estamos aquí, porque queremos sumarnos a esa causa de sí a la vida. Veo al licenciado Naya que trae mucha numerada. Tiene mucha numerada dame oportunidad, vamos al corte, 5:28, le damos apertura tal cual, lo estamos haciendo a través de radio, y también si usted se quiere manifestar en el WhatsApp, adelante. Habrá quienes en este momento estén viviendo una situación muy difícil, doctor, licenciado, se vale ser asistidos, porque se vale la guía, que eso es lo más importante. Si en este momento alguien está en un apuro, porque no puede salir de él, después del bloque me dicen a dónde, con quién se puede comunicar para la asistencia a la que estamos obligados. Claro que sí. 5:29. Después de la pausa seguimos con usted. Esto es Diálogo Sonora. Minutos, y aquí en cabina, como se los he presentado desde un inicio, la doctora Blanca Camacho, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el doctor Félix Higuera, director general del Servicio Estatal de Salud Mental, y el licenciado David Anaya, coordinador general del C4. Voy contigo, licenciado. A ver, traes una numeral importante. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, antes que nada, yo estaba platicando con la doctora Blanca
Y estamos viendo y platicando con el doctor Higuera cuando creamos el centro de estudios, cuando dio origen el centro de estudios de la llamada de emergencia, fue por una situación que nos tocó trabajar en una llamada de emergencia con un menor de edad que lamentablemente se topa en su casa. Él estaba solo, entra al cuarto y ve a su padre se había quitado la vida por ahorcamiento. Este niño pasa por una etapa y en la manera en que nosotros lo estábamos canalizando, pues obviamente nosotros cumplíamos como C4, canalizando la llamada telefónica a la corporación pertinente. Pero la pregunta era qué pasaba después. Y por alguna razón, una persona que trabaja con nosotros, ahí dentro del C4, nos comunicó que ese niño tenía una serie de problemas en la escuela de alimentación porque se había ido abajo anímicamente. Tocamos la puerta de la Secretaría de Salud a través de Salud Mental y se hizo un seguimiento con el niño y bueno, eso logramos que fuera caminando positivamente. Esto por eso motivó este centro de estudios y esta numeraria que tenemos es, y quiero ser muy específico, es de la llamada que nosotros recibimos, que hemos encontrado un universo muy importante para obtener información y crear estos análisis que nos permitan dirigir políticas públicas. En este caso, lamentablemente en Sonora hemos recibido 4 llamadas de menores, que 4 llamadas de suicidio en menores, teniendo 3 de ellos por ahorcamiento y 1 por arma de fuego. Es un tema muy complicado tocarlo. Eso fue una situación en enero, otra en marzo y 2 de mayo. Tenemos diferencias entre los meses, es decir, hay algunos meses en los que el índice se lee. Bueno, en este caso fue en el mes de mayo que lamentablemente así sucedió. En edades de un joven de 15 años, un joven de 16 y 2 jóvenes de 17. Estamos en el rango entre los 15 y los 17. Y los 17. Obviamente aquí está el director de salud mental, pues obviamente quienes tenemos hijos sabemos que es un momento importante en el desarrollo mental, en el crecimiento mental. Lo tuvimos en Hermosillo, 1 en Nogales, 1 en Mazatán y otro en el Chojoa. Pero también encontramos información de intentos de suicidio. Y eso, además, que nos obliga a atenderlo, porque ya los tenemos en conocimiento, en el análisis. Tenemos 94, de todo lo que va del año, 94 intentos de suicidios en menores. Siendo esta información, siendo los municipios de Hermosillo, de Nogales, San Luis Río Colorado, Cajeme, Caborca, Puerto Peñasco, Navojoa, después Agua Prieta. ¿El intento quiere decir que alguien marcó para alertar o quiere decir que el mismo joven anunciaba? Porque debido a que fue un intento, hay una situación de crisis. Primero, puede ser una crisis en una situación médica. ¿Por qué? Porque aquí van las causas. Hemos encontrado también en las llamadas telefónicas información. El 48% fue por pastillas. Perdón, el 51% fue por pastillas. Por herida de objeto punzocortante fue el 23%. Por ahorcamiento, que buscaron la salida lamentablemente fácil por este método, fueron 7, el 7.4%. Intoxicación, caídas, golpes y arma de fuego. Y es muy importante saber qué edades. Las edades, obviamente, de 17 años ha sido el 22%, el 15%, el 21% en los 15 años, después regresa a los 16 años, estamos en ese periodo, y de 9 años solamente el 1%, de 10 años el 3%, de 11 años el 1%, el de 12 años 2%, 13 años 11%. Es decir, está dentro de la edad de 9 años a 17 años este universo. A ver, doctor, platícame por qué tan característico el rango entre los 15 y los 17. Podría yo comentar que es más inusual entre los menores de 16 años, pero el rango entre 15 y 17 sería un rango. ¿Por qué? ¿Qué momento vive el ser humano en salud mental como para que pueda tomar una determinación así?
El adolescente ya tiene mayor conciencia de las dificultades que pudiera estar presentando si está presente, por ejemplo, la depresión. Hay grados de severidad de la depresión. Cuando una depresión está tan persistente que ya lleva meses una persona o años haciendo el esfuerzo por sentirse bien y no lo consigue y tampoco sabe que puede solicitar ayuda, o no está informado, o tampoco la familia está informada a dónde recurrir para solicitar ayuda, esta persona empieza a perder interés. Si es uno de los síntomas de la depresión, el desinterés, la desmotivación, y asociado a esto, particularmente en los adolescentes, ¿sí? El interés en seguir viviendo se va modificando en función de los factores que están tomando participación: la violencia en la familia, la violencia en la pareja, el consumo de alcohol, el consumo de alguna droga, todos los factores asociados que pueden ser adversos en la juventud hoy en día vienen a ser detonantes de un trastorno emocional que predominantemente es la depresión, ¿sí? Y que en la adolescencia los jóvenes están debutando con cuadros mayores, a diferencia de los niños que son cuadros depresivos pero en un rango de severidad menor y que fácilmente se pueden controlar. De acuerdo a las cifras que nos presentaron en este momento, licenciado, entendí yo que en los intentos, que fueron 94, el 51% lo intentó con pastillas. Así es. ¿Tendrán idea de el daño, la causa y de con lo que lo están haciendo, o lo están haciendo sin un conocimiento pleno? Antes, que no se tenía tanto acceso a redes y porque no existían las redes sociales, también se consumían las pastillas con mayor frecuencia con esa intención. ¿Por qué? Porque lamentablemente se disponen en casa. Son medicamentos disponibles ahí en el botiquín de la abuela o de la mamá o de la familia, y que cualquier persona sabe que si se consume algo en exceso pues se va a intoxicar, ¿sí? Pero si ya tienen en la mano un aparatito, un celular en donde fácilmente pueden conseguir la información: tengo aquí este producto y voy a verificar en qué grado de toxicidad me puede llevar a acabar con mi vida. Lamentablemente los jóvenes ahora ya tienen acceso a esta información. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde toma participación la familia y la sociedad para establecer medidas preventivas. Si tenemos medicamentos en casa que no estamos necesitando, pues hay que donarlos. O por lo pronto, Hay que regresarlos a la institución, hay que donarlos a las fundaciones, a las asociaciones civiles. ¿Qué pueden ser que los antidepresivos? Cualquiera. Cualquiera. Analgésicos, antibióticos, antidepresivos, medicamentos narcóticos de diverso tipo, no deben estar en casa cuando no se están necesitando. Ahora, si se necesitan esos medicamentos, se deben mantener bajo resguardo. Y esta es una de las medidas protectoras y preventivas fundamentales. Lo mismo que un arma de fuego. Lo mismo que el arma de fuego, si lo dejas a la mano, vas Claro. ahorita bien mencionaba que si la segunda causa, una de las primeras causas de suicidio es el uso de arma letal, el ahorcamiento, ¿sí? Y el lugar en donde ocurre es en la casa, pues la medida preventiva protectora pues justamente es... A ver, ¿diste cifras de los lugares más comunes? No, Pero, De los municipios. de los municipios. En el lugar más Pero común que un sí, joven sí. lo comete es en casa. Bueno, En ¿cómo casa so- propia. Sí, en casa propia, después en vía pública, después en baño de la casa, que también no dejas de la casa, y el patio de la casa. Correcto. Y fíjense, hay un tema, Raúl, importante que señalarlo. En el 2016, el 25% de intentos de suicidio fueron de niñas, de mujeres, y el 74% o 75% casi fueron de hombres. Y se cambia en el 2017. En el 2017 el intento de suicidio fueron 70% de mujeres y el 29% casi el 30% de hombres. ¿Tiene una lógica, doctor? ¿Sí? En el caso de la mujer, tiene factores de riesgo mayor para tener cambios o inestabilidad emocional a lo largo del mes. El factor hormonal es uno de ellos. El estar exponiéndose ahora al consumo de alcohol a tempranas edades es otro factor de riesgo. El tener eso que se llama disforia premenstrual, que es los cambios emocionales 5 o 7 días previos al ciclo menstrual, y que la persona no sabe que eso ocurre habitualmente en algunas personas en algún grado de intensidad, bueno, pues también Genera. viene y detona
asociado a una crisis emocional, asociado a una dificultad que podría ser mínima, esta se catastrofiza, esta se magnifica y obviamente que se ve una experiencia terrible. Y es cuando vienen este tipo de incidentes. Déjenme hacer la pausa, se nos está yendo el tiempo y hay seguramente preguntas que el auditorio yo convoco a que lo hagan directamente a nuestro WhatsApp. Si tuvieran alguna duda, alguna sugerencia o alguna solicitud de ayuda, nos van a decir después cómo se pueden contactar. Pero habitualmente queda la pregunta, ¿algún familiar lo hizo, lo intentó, se suicidó? Y la primera pregunta que podría venirme a la mente como ciudadano, que quizá no la quiera hacer abiertamente, pudiera ser, ¿la herencia, el suicida es por herencia? Si algún familiar lo hizo, ¿estoy yo por sangre o por salud mental apegado a que yo pudiera lastimarme en algún momento? Yo te lo preguntaría a ti, o si no tiene nada que ver la herencia en estos casos. Y la misma sería para que la gente tenga la opción de marcarnos y hacernos saber lo que está pasando en este momento en usted. Aquí están las autoridades para que pues, nos puedan guiar al respecto. 17:45, después de la pausa seguimos aquí. Es un tema seguramente no muy común, pero la disposición del servicio de la Secretaría de Gobierno, de la misma gobernadora que lidera aquí este barco, y obviamente del secretario de Gobierno es precisamente hablarlo, decirlo y poner a manos de ustedes teléfonos, correos, toda la disposición del gobierno por si está pasando un momento crítico. 5:45, después de la pausa seguimos con ustedes. Saludos a la primera autoridad municipal de Benjamín Gil. Saludo con mucho gusto a su presidente municipal, Jesús Alejandro Fierro Bracamonte, que está muy atento. Qué bueno que la primera autoridad esté atenta, de eso se trata, y para eso está hecho este programa. Nada más para decir, para que el doctor, si me permite rápidamente, nos pueda contestar. ¿El suicidio se hereda? ¿El ser suicida se hereda? Hay estudios múltiples sobre la heredabilidad del suicidio y está reportado que si hay algún familiar que ha intentado el suicidio o ha consumado el suicidio previamente, está en riesgo, ¿sí?, en cualquiera de los descendientes. ¿Lo hizo papá? ¿Sí? Cuidado hijos. Cuidado hijos, cuidado hijas, que porque tienen algún riesgo, algún grado de riesgo de cometer un acto. Sí, hay que aclarar que esto no quiere decir que vaya en la sangre, sino que el factor de riesgo, sí, por imitación, doctor. El factor de riesgo es meramente el referente a la dificultad para autocontrolar. La persona no controla lo que hace o el impulso. Perdón por lo que te voy a preguntar, pero ¿existe alguna debilidad en el ser humano mental para que pueda yo cometer el acto? ¿Es no, una debilidad comparada con otro ser humano? No se podría considerar como una debilidad, más bien es una distorsión del modo de entender la situación que le está tocando vivir en su momento a esta persona. Ok, y si me siento vulnerable, si me siento que no puedo yo solo, ¿qué debo de hacer, doctora? Tengo que alertar, tengo que decir, tengo que manifestar, tengo que hablar, tengo que decir claramente qué me está pasando para que alguien me ayude. Pues yo creo que lo primero es la comunicación con la familia, y si no existe la comunicación con la familia, tienes que buscar ayuda profesional. Pero también el gobierno del estado, el gobierno federal, hay instancias, hay hospitales, y aquí el doctor nos puede explicar, y las llamadas a donde se tienen que hacer directamente para esa atención y esa prevención. En este caso, David, la llamada es al 911, que es el servicio de emergencia, donde estamos enlazados con la Secretaría de Salud, con la Dirección de Salud Mental, como un despacho. Así como está el Instituto Sonorense de las Mujeres, está el DIF estatal, que mucho ha sido el apoyo hoy en esta administración, porque no se tenía. Y además de otra incorporación de otras corporaciones e instituciones, la Secretaría de Salud ha estado muy pendiente de estos casos. Inmediatamente, en caso de alguna emergencia de los intentos, marquen al 911, que nosotros lo atenderemos y lo vincularemos inmediatamente a la Secretaría de Salud. Si soy espectador, trata de evitarlo, ¿no? Trata de evitarlo. Si soy espectador, trata de evitarlo y manténlo mientras la autoridad seguramente llega a hacer lo suyo. ¿Verdad? Sería la recomendación. Así es, mantenerse al lado de la persona, acompañarle, no dejarlo solo, claro, hasta que llegue la ayuda. Bien, el tiempo va muy rápido. Quiero decirle que un tema que seguramente me va a brincar cuando yo salga de aquí, me va a decir que por qué no lo abordé,
son aquellas famosas redes sociales que invitan a los jóvenes a lastimarse. Tengo entendido que era la ballena azul, no sé cómo le decían. Hay varios. ¿Qué hacer ante esta situación para el padre que no está muy familiarizado? Vuelta a lo mismo, Raúl, la supervisión de los medios electrónicos de los padres hacia los hijos y adolescentes es muy importante. Y también que las autoridades, y eso me lo ha manifestado el doctor Félix Higuera, las autoridades como la Policía Cibernética, tanto de la Policía Federal como la Secretaría de Seguridad, que imagino que tienen que estar muy atentas a todos esos programitas y todas esas cosas que salen en Internet y que están incitando, ¿verdad?, a los jóvenes a hacer otro tipo de acciones que van en contra y que están provocando medidas dañinas para ellos como personas, ¿no? Bien, este próximo viernes 8 de septiembre, a punto de las 8:30, lugar el anfiteatro del Centro de Gobierno del Estado de Sonora, se le invita para que usted presencie y esté al tanto sobre esta serie de conferencias que estarán presentes. Estará Miguel Pompa Corella como secretario de Gobierno, Gilberto Humson Beltrán, secretario de Salud, Margarita Ibarra de Torres, presidenta del DIF Sonora, la doctora Blanca Aurora Camacho Sosa, secretaria ejecutiva de CIPINA, David Anaya, que estamos platicando con él como coordinador estatal del Centro de Cómputo, Control y Comando, que es el término correcto, Alberto Flores Chong como coordinador de Protección Civil en el Estado, Rita Jaime, ya hablamos con ella. Te interrumpo un segundo. Sí. ¿Sabes por qué estamos invitando a Protección Civil, Raúl? Sí. Porque en los municipios que están invitados también todos los CIPINAs municipales, el primero que recurre en un problema de suicidio es bomberos y Cruz Roja. Entonces, qué padre que pudimos vincularlos a ellos y se van a coordinar para precisamente poder dar atención inmediata cuando suceden esas cosas. Bien, Wenceslao Cota Montoya también como procurador sí, de la defensa del menor. Y algunos de los temas en el programa: epidemiología del suicidio en Sonora, testimonio de tentativa, presentación del libro que ya hablamos con la licenciada, suicidio, señales silenciosas para su prevención, ruta crítica para la atención de la conducta suicida, contagio social y medios de comunicación, suicidio infantil y del adolescente y adicciones y conducta suicida, entre otros. Así es. La petición es que acudan, que estén, que aprendan, que aprendamos, porque nadie está exento, desafortunadamente, de una situación muy cercana a nosotros, y saber qué hacer, doctor, en un momento que pueda venirse. Yo soy muy agradecido por su asistencia. ¿Algo más, doctora? Nada, decirles a todos que es gratuito, que vayan, que vale la pena unirnos todos en un solo esfuerzo para poder tener esa, no sé, esa sensibilidad, pero creo que tenemos que ser generosos en el sentido de escuchar a las personas que requieren ayuda, en este caso para prevenir un suicidio. Gracias, doctora Blanca Camacho, ella es secretaria ejecutiva de CIPINA. Voy contigo, por favor, David Anaya, coordinador de General, que es más rápido, el C4, algo más, licenciado. Agradecerles y esos espacios tan importantes para... Siempre hemos mencionado que el conocimiento es parte esencial de la prevención, y ahora todos esos esfuerzos, me da mucho gusto estar en esta misma mesa con Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, de alguna manera, en la que estamos listos para estar trabajando. Muchas gracias. Y concluye el doctor Félix Higuera, director general del Servicio Estatal de Salud Mental. Doctor, ¿algo más? Gracias, Raúl. Un llamado a la sociedad sonorense a desestigmatizar el tema de la salud mental, a desestigmatizar el tema de la depresión, del enfermo de las emociones o del enfermo del comportamiento, porque esto es lo que ha impedido a muchísimas personas tener acceso a la ayuda médica, a la ayuda psicológica y salvar su vida. Gracias. Y quien les habla, Raúl Rentería Villa, a nombre de la Secretaría de Gobierno, les agradece y les espero el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Que la pase bien. Buenas tardes, noches.